radioescuchas que nos sintonizan en esta mañana, tarde o noche. Es un privilegio nuevamente estar compartiendo aquí con ustedes desde cabina de esta su radio cristiana El Vino Nuevo. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos, familiares y radioescuchas que se encuentran también conectados vía Facebook. Dios los bendiga a todos. Gracias como cada viernes por su sintonía, por hacer parte de esta radio, por su fidelidad y por eventualmente compartir este tiempo que sabemos usted saca para compartir la palabra de Dios a través de nuestras enseñanzas y predicaciones que transmitimos en vivo aquí desde cabina. Me encuentro con el pastor Evaristo Sasturay en esta hora. En este momento tenemos las 7:08 de la noche, hora Pacífico. Nos encontramos pues ubicados en la ciudad de Fontana, California, Estados Unidos. Queremos enviar, como cada 8 días, no podemos omitir un saludo muy cordial y especial para todas las personas, hermanos, familiares que se encuentran en México, en la ciudad de Hermosillo, donde eventualmente es el pastor Evaristo Sasturay y sus familiares también. Quiero enviarle un saludo muy especial a sus familiares que también se conectan y hacen parte de esta radio, de esta emisora cristiana, para que eventualmente el Espíritu Santo de Dios, oramos para que le traiga iluminación, revelación de la palabra, para que esta palabra siempre el Espíritu Santo de Dios se la traiga a usted a memoria, ya a los familiares del pastor Evaristo. Él ora por su familia, él ora por sus amigos, él ora por todas aquellas personas que eventualmente están allá en México. También queremos saludar pues a nuestros amigos, familiares que están en El Salvador, también Puerto La Libertad. Un saludo muy cordial para todas las personas que se encuentran allá en El Salvador, nuestros amigos, familiares y hermanos en la fe. Queremos también saludar a nuestros familiares y amigos que se encuentran en Colombia, Cali, Colombia. Un cordial saludo para toda mi familia que en este momento también se encuentra conectada, escuchando esta radio cristiana El Vino Nuevo. Queremos enviar también un saludo muy cordial a Buga, la ciudad de Buga. Tenemos personas que nos escuchan allá, familiares que nos escuchan. Eventualmente Dios los bendiga. Nos agrada, nos complace saber que Dios está bendiciendo su vida a través de cada mensaje, de cada enseñanza que se transmite aquí en esta radio. Eventualmente sabemos que es la voluntad y el propósito de Dios de que usted le conozca. Eventualmente, cuando Dios creó al hombre, cuando creó a Adán y a Eva, en el huerto del Edén los creó para que le conociesen y para tener una relación y una comunicación con el Creador, con su Padre Dios. Eventualmente eso no ha cambiado en el corazón ni en la mente de Dios. Dios todavía está interesado y quiere que tú le conozcas, quiere que tú te comuniques con Él. Eventualmente, pues, un saludo muy especial y muy cordial a todos los radioescuchas, amigos y familiares que se encuentran conectados en cualquier parte del mundo, país, ciudad o región. Eventualmente aquí estoy con el pastor Evaristo Sasturay, como cada viernes. Ya tenemos hoy eventualmente casi mitad del mes de enero. Entonces, los días avanzan, el tiempo corre, el tiempo avanza. Y hoy no es la excepción, para que eventualmente podamos sacar provecho y poderle sacar el jugo, como se dice, a esta hora de predicación de la palabra de Dios. Pastor Evaristo. Sí, buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando. Es una bendición poder compartir la palabra con ustedes en esta preciosa noche. Y quiero seguir con ese saludo, pastor, porque a la gente que nos escucha acá en Arizona, a los que están en California, en Canadá, y que siempre están también, ¿verdad? Sí, que nos están conectando con nosotros. Se me pasó también el otro día que usted me dijo que se conectaban en Arizona. En Arizona. En Arizona también, ¿qué más? Sí, la gente que está acá en Perris, en Corona, aquí en la ciudad de Fontana, Bloomington, a Colton, todas las ciudades de Lina Lepaya que nos están escuchando también. Y un saludo para todos ellos. Hoy vamos a tener una consideración, una palabra en el libro de los comienzos, en el Génesis. Amén. Vamos a estar compartiendo por ahí Génesis capítulo 26 para todos aquellos que abren su Biblia ahí en su casa. Abra su Biblia ahí en Génesis capítulo 26 para que esté leyendo junto con nosotros y nos siga en esta. Voy a parafrasear todo el capítulo 26 para no leerlo todo, pero amén, a medida que vayamos avanzando ahí vamos a irlo
vamos a irlo tocando. Y si ya están listos la gente que nos está escuchando por allá, es Génesis capítulo 26. Y dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Amén. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Bueno, aquí estamos leyendo una porción ya escritural, y voy a leer otro poquito para irlo amarrando. Y dice la escritura en el versículo 12, dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, dice. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar, y habitó ahí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por su nombre, que su padre lo había llamado. Voy a parar ahí, y en otro segmento voy a leer la otra porción, pastor. Pero hay algo bien importante aquí. Isaac no estaba en Gerar. Isaac iba de camino rumbo a Egipto cuando Dios habla con este joven. Yo creo que este fue, en este llamado que le hace el Señor, es, vamos a decirlo ahí, en ese momento de apremiación. Ese momento era muy importante para Isaac. ¿Obedecía o no obedecía a Dios? Porque iba de camino a Egipto, y ahí lo para y le dice: hey, no subas a Egipto. Permanece en esta tierra como forastero, permanece en este lugar, y te voy a bendecir. Vemos que había una hambruna en ese tiempo, y había sobre la tierra, dice que así como los días de Abraham, lo estaba viendo en este tiempo. Entonces yo creo que estaba pasando escasez toda la tierra, todo el lugar donde se encontraba Isaac. Por eso ya habían caminado rumbo a Egipto, pero llega en ese momento que Dios le habla. No es muy específico si le habló a través de un sueño, a través de una visión, o a través de la voz abierta de Jehová de los ejércitos, pero la realidad es que habla con él y le dice que no suba, que le va a bendecir. Y era muy importante. ¿Por qué? Porque en este momento podía haber escuchado la voz de Dios y decir no es, o sí es, y seguir de paso a Egipto. Pero creyó esa palabra, la abrazó y permaneció como Dios le dijo en ese lugar, y vemos que fue bendecido. Pero hubo varios problemas ahí. Ese es un punto de que le bendijo, pero hay otro de que los pozos que habían quedado abiertos, o que su padre Abraham había hecho, por envidia y por otras cosas, los taparon, los cegaron con tierra y los rellenaron. O sea que ya no estaban en función cuando él estaba ahí. Entonces tuvo que reabrirlos otra vez. Pero de ahí vamos a poner la plataforma, el cimiento para esta predicación, para esta palabra. Vamos a empezar a construir el cimiento y los muros, pastor. Como dice usted, para poder exponer esta palabra, porque es muy importante que veamos qué fue lo que aconteció en la vida de Isaac. Y todos acá, porque no iba solo, iba con su esposa, pero también iba con sus siervos. Y vemos aquí que es parado, obstaculizado por Dios para que no subiera a Egipto, para que no dependiera del mundo, para que no dependiera de las cosas que parecen muy buenas a simple vista del ojo humano, pues, sino que espiritualmente le dice: te voy a bendecir. Y creen esa palabra de bendición, y creen la palabra
que yo creo su padre una vez le comentó y le dijo a su padre Abraham, por eso creyó, la recibió y la puso por obra, pastor. Amén, así es, Pastor Evaristo. Eventualmente aquí podemos observar y analizar algo supremamente importante, y para irle colocando la plataforma sobre esta predicación, sobre esta enseñanza, sobre esta reflexión o meditación, como usted le quiera llamar, eventualmente tenemos que analizar algo sumamente importante, y es que dice la Escritura que será que el que hizo el oído no oirá, o el que hizo el ojo no verá. Eventualmente el que hizo y el que creó la boca, los labios, los ojos, los oídos, los sentidos del ser humano, eventualmente, ¿cómo piensa usted o cómo va a creer usted de que el creador no va a tener también ojos, oídos y boca para hablar? Aquí quiero llegar con esto, que eventualmente podemos ver y observar de que Dios habla. Que Dios habla. Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Dios eventualmente aquí le habló. Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de visiones. Dios habla a través de su palabra. Dios habla eventualmente al corazón del hombre. Dios habla. Y Dios le habló aquí a este varón y le dijo eventualmente la voluntad, el propósito y el plan para su vida. Aquí quiero llegar con esto, de que el hombre se trazó un camino, una visión, una meta, un plan o un propósito, como usted le quiera llamar. Pero eventualmente podemos analizar que al lugar donde él se dirigía, ese lugar eventualmente, aunque estaba en el corazón del hombre, pero no estaba en el corazón de Dios. Aunque estaba en la voluntad del hombre, pero no estaba en la voluntad de Dios. Aunque eventualmente el hombre comenzó a caminar rumbo a Egipto, pero eventualmente no era el camino que Dios quería que su hijo, que su siervo caminara. Eventualmente Egipto representa siempre el pecado, la maldición, la esclavitud, la cárcel y la opresión del enemigo. Porque recordemos una vez más de que eventualmente Egipto era un pueblo y una nación pagana, adoradora de ídolos, de falsos dioses. Y lo vemos bien claro y bien manifestado cuando el pueblo de Israel, tiempos más adelante, estuvo por medio de José el soñador, uno de los hijos de Jacob o de Israel, cuando estuvo como gobernador de esta nación de Egipto, como eventualmente, aunque el pueblo se guardó de la adoración de los ídolos, pero eventualmente Egipto era una nación pagana, una nación que eventualmente era politeísta, que creían en cantidad de dioses. Entonces eventualmente este caso no era la excepción. Eventualmente al rumbo, el camino donde se iba a dirigir, no iba a encontrar nada bueno, ni nada que glorificara a Dios, ni le diera la gloria a Dios, aunque pareciese bueno, aunque pareciese atractivo, aunque pudiera encontrar la prosperidad, aunque pudiera encontrar la abundancia, aunque eventualmente él pensara que allá se le iba a resolver el asunto, el problema o la necesidad con que iba. Pero lo cierto eventualmente es que nosotros, quiero hacer énfasis en esto, devolviéndome un poquito, tratando el punto del Génesis. Cuando Dios crea al hombre, Dios creó al ser humano para tener relación, comunicación e intimidad con el ser humano, con Adán y con Eva. Para eso Dios creó al hombre. Y eventualmente la Biblia dice que Dios descendía y hablaba con Adán y hablaba con Eva. Tenía una relación, una comunicación diaria y permanente con ellos. Entonces aquí podemos ver de que eventualmente Dios está interesado en hablar y en comunicarse con su creación, con sus hijos. Recuerde que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él mismo. Nosotros somos la copia, los representantes de Dios y de Cristo aquí en la tierra. Amén.
Pero eventualmente cuando el hombre peca, cuando el hombre eventualmente decide comer del fruto prohibido, en ese momento Dios le había hablado muy claro y le dijo, coloco el árbol de la vida y coloco el árbol del conocimiento del bien y del mal. Coman pues del árbol de la vida para que vivan por siempre. Porque de cierto les digo que el día que comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal, ese día ustedes van a morir. ¿Van a qué? A morir. La palabra muerte significa separación del alma y el cuerpo físico. O sea, de nuestra parte espiritual y de la conciencia se desprende y se separa de nuestro cuerpo físico. El día que ustedes coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día ustedes van a morir. O sea, van a ser separados. Número 1, de mi presencia. Número 2, de su cuerpo físico. Y número 3, de las bendiciones, de mi voluntad, de mi propósito y el plan que yo tracé para ustedes aquí en la tierra. Entonces, cuando el hombre come del árbol de conocimiento del bien y del mal, cuando Adán come de este árbol, en ese momento él automáticamente decidió cortar la relación con Dios, aunque involuntariamente, pero cayó en la tentación y en la trampa de Satanás, de la serpiente, por medio de la mujer Eva. Pero cuando el hombre come, se corta la comunicación con Dios. Espiritualmente, ya el hombre quedó aislado y completamente ajeno e insensible a la voluntad, al propósito y a las bendiciones de Dios. Y el hombre comienza a caminar bajo sus propios conceptos y preceptos que a él le parece, porque se supone que ahora él tiene el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y el hombre comienza a caminar trazándose su propio destino, trazándose sus propias metas y trazándose eventualmente sus propios caminos, sin tener ahora el conocimiento de la voluntad de Dios. Esa fue la consecuencia del pecado en el huerto del Edén, que ya Dios eventualmente no volvió a hablar con Adán y con Eva. El hombre comenzó a caminar en su propia voluntad, se hizo sabio en su propia prudencia. Y aquí podemos ver y observar que eventualmente, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios le habla y le dice, no vayas. Yo te voy a bendecir, sí, te voy a prosperar, sí, te voy a dar lo que tú necesitas, te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, pero no a tu manera, sino a mi manera. Y eso no ha cambiado desde ese entonces hasta el día de hoy. De este pasaje que usted eventualmente está compartiendo, esta porción de la palabra de Dios que usted está compartiendo, no ha cambiado hasta el día de hoy. Porque sigue siendo la misma problemática, sigue siendo todavía el mismo patrón de pensamientos, de conducta y de caminos que el hombre eventualmente quiere seguir, quiere caminar, valga la redundancia, y quiere eventualmente llegar a su meta, a sus propósitos, pero basado a sus propios razonamientos y conocimientos. El ser humano el día de hoy, nosotros los seres humanos el día de hoy, tenemos planes, tenemos metas, tenemos proyectos, queremos ir a diferentes lugares, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. ¿Está malo, pastor? No, no está malo. Planee, trácese metas, trácese proyectos, propóngase hacer cosas, pero el punto y la clave aquí consiste en tener en cuenta a Dios en cada decisión, en cada asunto, en cada camino, en cada etapa de nuestra vida que vayamos a comenzar o estemos caminando. Cuando nosotros eventualmente no tenemos el conocimiento de Dios, tampoco tendremos claro ni visible el camino para vivir aquí en esta tierra, en este mundo. ¿Cómo lo ve usted, pastor Evaristo? Sí, porque es tremendo cuando está aquí leyendo esta porción escritural, uno se da cuenta
de que Isaac nunca había tenido una relación con Dios, porque no habla ninguna otra parte de la escritura, menos en el Génesis, de esto, sino hasta este capítulo 26. Entonces, lo que tenía de conocimiento de parte de Dios era lo que le había transmitido su padre Abraham. Así es, amén. Entonces, nunca había tenido esa relación con Dios, pero cuando él se trazó en sus pensamientos, querer subir a Egipto para poder, vamos a decir, darle de comer a sus animales y abastecer de agua a los animales a través del Nilo y de los pastos que hubiera en ese lugar, vemos es cuando Dios se le pone delante y le dice que no suba a Egipto. Entonces ahí fue la prueba de fuego, vamos a decir, para Isaac, el de obedecer a Dios y permanecer en la tierra que le estaba diciendo, o simplemente no tomar en cuenta a Dios y subir a Egipto. Pero vemos todo lo contrario, sino que este joven permanece en el lugar que Dios le dijo que permaneciera. Y efectivamente fue bendecido Isaac en ese lugar, y fue prosperado y multiplicado todo él y su descendencia, y le reafirma Dios que la promesa que le dijo a Abraham seguiría sobre Isaac y sobre Jacob, y seguiría hacia adelante hasta nosotros que estamos hoy en día. Y es muy importante, pastor, porque mire que muchas veces aún en nosotros podemos tener un trabajo que a lo mejor no es suficientemente, vamos, atractivo humanamente hablando, sino que nos sustenta de lo necesario y todo eso, y decimos, pero hay otro trabajo mejor, o hay otro lugar mejor, y me van a pagar eso mejor, pero nosotros no podemos ver qué pasará el día de mañana en esa nueva compañía, en ese nuevo lugar, o en lo que uno tenga en mente. Pues lo que quiero dar a la gente para darles una idea de lo que ellos estarán pensando a ver. Entonces, pero Dios ya ha estado en nuestros futuros. Dios tiene el plan de bien y no de mal para nosotros. Él conoce lo que necesitamos, y conoce también que si queremos alcanzar otras cosas, a lo mejor lejos de alcanzarlas vamos a sufrir pérdidas en esos lugares, ¿no? Lejos de ser bendecidos, pues vaya. Y muchas veces en los lugares que Él nos tiene, son lugares que van a ser a largo plazo, pero van a ser de bendición y nos van a sustentar en un momento dado. Porque a lo mejor para Isaac, al mirar a Gerar y decir, bueno, yo no veo nada aquí, más que puro desierto, pero sin embargo abre pozos, y esos pozos empieza a labrar la tierra, y con esa agua empieza a regar lo que él sembró para aquel tiempo, y vemos que de eso que él sembró en ese año fue bendecido al 100%. O sea que vamos a decir que de 1 hectárea de tierra sembrada sacó 10 veces más de lo que se sacaba normalmente de 1 hectárea. Si fuera de frijoles, un decir, si fuera de trigo, si fuera sembrar ajos, cebollas, no sé. Pero, o sea, sembró y fue multiplicado. Entonces, vemos que la mano de Dios estaba con Isaac. Hay mucha gente que está pasando por necesidad y lejos de poner su necesidad, su problemática, su trabajo, sus finanzas, todo en la mano del Señor, porque la mano del Señor es bendecido aún en lo poco. Dios lo bendice, pastor. Dios lo multiplica, pastor. Entonces, vemos que mucha gente se va por vista y dice, no, aquello es más bueno y ese va a ser lo mejor. Y no, es siempre lo mejor. Entonces, aquí es una enseñanza muy buena que nos deja nuestro Padre Celestial a través de este pasaje bíblico, que obedeció y fue bendecido en una tierra que a lo mejor al ojo humano no era lo mejor, era un desierto, pero sabemos que aún en el desierto hay bendición en las manos del Señor para aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces hubo bendición para Isaac, y aunque mirara a lo mejor haber dicho, aquí no hay pozos, y en Egipto está el río Nilo, aquí la tierra está árida. ¿Cómo? Pero cuando Dios le permitió abrir esos pozos, que en otro tiempo fueron cegados, fueron tapados con tierra, esas aguas de ese lugar alcanzaron para regar todos esos lugares que se sembró por parte de Isaac y fueron bendecidos. Entonces, sí hay bendición. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos cortos de vista, miramos muy corto y no miramos en las cosas del Señor, porque aún siendo cristianos, aún siendo creyentes, hay veces que esta palabra no la ponemos en práctica en nuestra vida. Leemos la palabra, sí, pero de nada sirve de leerla si no la ponemos en práctica en nuestra vida, en nuestro diario vivir, para que podamos alcanzar las bendiciones, las promesas y los pactos que hay en esta escritura.
Cuando guardamos esos mandamientos y esos pactos es cuando llega esa bendición a nuestra vida y podemos ver que en lo poco Dios lo multiplica, en lo poco Dios es fiel y podemos tener unos alcances muy diferentes a lo que tuviéramos en abundancia. Porque una abundancia simplemente a veces no se da cuenta, pero es una abundancia del mundo que lo único que hace es de separarnos del Señor, separarnos de su cobertura, separarnos de estar bajo su cobertura, bajo su cuidado. Entonces escogió lo mejor Isaac y es por eso que Isaac es bendecido. Entonces, como dice usted, se rompió esa relación, pero vemos aquí que nunca lo había escuchado a Dios, pero por su padre y por lo que le hablaba, supo escuchar la voz audible de Jehová de los ejércitos. Y yo me imagino que se paró el seco y dijo, y puso en la balanza y dijo, si mi padre me mostró y me enseñó y a mi padre le fue bien bajo la cobertura del Dios Todopoderoso de Jehová de los ejércitos, yo también voy a hacer lo mismo. Y cuando él decidió en su corazón, no en su mente, en su corazón de obedecer a Dios, de confiar en Dios, fue cuando la bendición de Dios, bajo la cobertura de Dios, cayó sobre Isaac y toda la familia y toda la gente que estaba con él, todos sus siervos. Porque vemos que así como cuando en el Éxodo, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, que era nube para cubrirlo del sol y a la vez era fuego por la noche para darles ese calor humano, o sea, ese calor para mantenerlos de ese frío. Vemos aquí que el momento es de decidir. Humanamente puede voltear uno al cielo y mirar que no ve nada, pero la cobertura de Dios, la protección de Dios, la nube del Señor estaba sobre Isaac, estaba sobre sus animales, estaba sobre su esposa, estaba sobre sus siervos, estaba sobre todo lo que Isaac poseía, porque aún la gente de los filisteos y el rey de estos filisteos lo miraban con envidia, porque decían, este hombre, su Dios, su Jehová, lo bendice y vemos una mano. No podían ver la mano física, pero decían, hay una mano protegiendo todo lo que este hombre posee. Entonces yo creo que él manifestaba y hablaba de ese Dios único, de ese Dios que nosotros estamos hablando en esta noche. Un Dios de tiempo presente. Aunque esto sucedió y aconteció muchos años atrás, más de 2016 años atrás, 17 años atrás, sucedió. Es tan vigente hasta el día de hoy que Dios nos sigue bendiciendo, Dios sigue teniendo el cuidado y la protección de nosotros. Aunque al ojo humano no se pueda ver, Dios está ahí, pastor, protegiéndonos en todo tiempo y en todo momento. Así es, pastor Evaristo. Eventualmente cabe seguir recalcando de que la importancia de nosotros escuchar la voz de Dios y no solamente escucharla, sino caminar sobre esa palabra. Amén. Porque usted dijo algo bien importante, bien clave ahora, de que eventualmente Isaac no tenía o no había tenido una experiencia con Dios, personal con Dios. Sí. Él caminaba por fe, por lo que su padre Abraham le había dicho. Abraham se encargó de transmitirle el consejo, el pensamiento, el corazón y la voluntad de Dios a su hijo. Sí, amén. Y eso eventualmente trazó una base sumamente importante y fundamental en la vida de Isaac. Porque Isaac estaba aquí pastoreando ovejas. Eso significa que eventualmente él era el encargado de ese rebaño, de llevarlo a tomar aguas buenas o aguas malas. Aguas de bendición o aguas de maldición. Sí, amén. Alimento bueno o alimento malo. Alimento producido por la mano de Dios en el lugar indicado por Dios, o alimento o agua eventualmente donde Dios no estaba en ese pueblo, en esa nación. ¿A quién voy con esto? Nosotros como seres humanos debemos de recordar lo que dice eventualmente en Jesús, Génesis, en el Éxodo y en cantidad de partes de la Escritura,
cuando dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Jesús lo dijo también en el Nuevo Testamento. Estaba en el Éxodo 20 y Jesús lo dijo. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios debe ser la prioridad número uno en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestra vista, en nuestros labios. Eso hizo Abraham con su hijo. Eventualmente, Dios le habló por medio de su palabra y del consejo transmitido por Abraham. Porque aunque Isaac no había tenido una experiencia con Dios, pero conocía a Dios por medio de la fe que le fue transmitida por medio de su padre. El día de hoy, si usted no conoce a Dios, es muy difícil de que los caminos que nosotros tracemos aquí en la tierra, en nuestras fuerzas, sean caminos de bien, de paz y de bendición y dentro de la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo es esto? ¿Está malo estudiar? ¿Es malo jubilarse de un empleo? ¿Es malo construir una casa? ¿Es malo construir una empresa? ¿Es malo? Claro que no. El punto está, ¿tu empresa está fundamentada sobre la roca que es Cristo? ¿Tus estudios están fundamentados y cimentados sobre la voluntad de Cristo? ¿Tu empleo está cimentado eventualmente sobre la voluntad de Dios? ¿Tu futuro está eventualmente puesto en las manos de Dios? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero para él si al final pierde su alma? Los grandes ricos, famosos artistas de cine, futbolistas, deportistas, cantantes, millonarios, etcétera, etcétera, si no tienen a Cristo, eventualmente todo ese castillo, todas esas riquezas, toda esa fama que adquirieron en el transcurso de su vida, esas metas que se propusieron y llegaron, no les sirvieron para obtener lo más importante, que es la vida eterna, únicamente conseguida a través de Jesucristo. Nosotros aquí en la tierra, dice la Biblia que somos extranjeros y peregrinos. La palabra peregrino significa emigrantes de esta tierra. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los lugares celestiales juntamente con Cristo. La palabra dice en el Salmo 139 que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro camino. Lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino es la palabra de Dios, o sea, el corazón y la voluntad y el propósito de Dios para el ser humano, para el hombre. Eventualmente, Isaac pudo escuchar la voz de Dios, y no solamente escuchar, sino que tomó la decisión, como dijo usted en su corazón, de obedecerla. Porque hay muchas personas que Dios les habla, que Dios les enseña, creyentes o no creyentes, han escuchado el llamado de Dios. Pero eventualmente no todos obedecen, sino que siguen sus propios caminos, sus propias leyes. Es que yo así nací, así soy, así me criaron y así me muero. Primero yo, segundo yo y tercero yo. La Biblia dice eventualmente que maldito el hombre que confía en el hombre o en otro hombre, o pone su fe y su confianza en sus propias fuerzas. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. Jeremías 17.
la decisión que usted, mi amado amigo, hermano, tome de escuchar y recibir el consejo de Dios y atesorarlo en su corazón, en su memoria, en sus recuerdos, y ponerlo en práctica y transmitirlo a los suyos, llámese esposo, llámese esposa, si son inconversos, llámese hijos, llámese familia, llámese amigos, etcétera, etcétera. Usted puede ser el instrumento para guiar un rebaño de personas, un rebaño de su familia, un rebaño de su casa, a los pies de Cristo, a comer pastos buenos o comer malos pastos, a beber agua de un pozo fabricado por Dios mismo, dentro del plan de la voluntad de Dios, o eventualmente tomar agua así, pero en un lugar donde parece bendecido, donde parece hermoso, donde parece atractivo y próspero, pero donde Dios no está, como era el pueblo de Egipto, donde eventualmente se había trazado dirigirse Isaac. Así nos pasa el día de hoy a nosotros. Vivimos tiempos difíciles y los tiempos son malos, los días son malos. Y lo único que tú y yo nos vamos a llevar para el cielo es la fe, la obediencia y el servicio que hayamos prestado, brindado y dado a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra vida, de nuestras obras y nuestro cuerpo físico en esta tierra. La Biblia dice, Deuteronomio capítulo número 30, del verso 15 en adelante: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, escojan pues la bendición, para que vivan ustedes y su descendencia. Ustedes y su descendencia. Debemos de aprender a morir a nuestro propio yo, a nuestros propios sentimientos, pensamientos y deseos. Cristo vino aquí a la tierra a vivir. Cristo desde que nació y vino aquí a la tierra, Él no vino a vivir para Él. Él dijo, yo he venido no para ser servido, yo vine para servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Cristo fue el modelo, ejemplo y testimonio de servicio, de obediencia, de santidad, de entrega y de eventualmente dar su vida en rescate de toda la raza humana que eventualmente creyeran y le recibieran en su corazón. Eventualmente tenemos que aprender que las decisiones y los caminos que en esta vida usted y yo decidamos tomar, correr, caminar y avanzar, no solamente nos van a afectar a nosotros, sino que también les va a afectar de manera directa o indirecta, consciente o inconscientemente a nuestros seres queridos, a nuestras familias y amigos. Cada decisión que tú y yo tomemos sin el consentimiento y la aprobación de Dios, eventualmente puede terminar en un fracaso al futuro. Porque no podemos engañarnos y pensar que porque algunas cosas en la vida nos han salido bien o nos están saliendo bien, tú no necesitas de Dios. Porque Jesús mismo lo dijo, había una vez un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los fuertes vientos, las tormentas y la tempestad, fue grande su pérdida. Se la llevó la tormenta a la casa. Sí. Pero hubo otro hombre que construyó
su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, las tormentas, los huracanes, y aquella casa, después que hubo pasado el huracán, la tormenta, permaneció firme y en pie. La roca es Cristo. La arena significa el mundo. Todo lo que tú construyas cimentado bajo los principios y sistema de este mundo, sin que Dios esté en el asunto, tiende a tarde o temprano caerse. Pero lo que tú construyas en Cristo, con Cristo y bajo la voluntad de Dios, permanecerá en esta vida y en la venidera. Pastor Evaristo. Amén, sí, pastor. Es tremendo porque tenía memoria cuando Abraham y su siervo, su sobrino Lot, llegaron a aquellas tierras cerca de Sodoma y de Gomorra. Y tenían tan grande cada uno de ellos los rebaños de ovejas y también sus siervos que tenían. Entonces eran tan grandes que pareciera que no alcanzaba el pasto, para la alimentación de todos los animales. Y llega un momento dado que Abraham habla con su sobrino Lot y le dice, mira, está en este lado las tierras verdes, bonitos pastizales, con el río a aquel lado, pero está este lado que está árido, seco. Mira, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha y no hay problema, dice. O si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, pero no hay problema. Y en ese momento, Lot mira los pastizales verdes y ese río que estaba cerca de Sodoma y de Gomorra, y se le hizo bonito hacia sus ojos. Y decidió irse hacia el lado izquierdo, hacia las tierras de Sodoma y de Gomorra, para tener los animales en los pastizales y en esas aguas. Y Abraham toma hacia su lado derecho, donde pareciera que, y no pareciera porque estaba desértico ahí, era desierto, pero ahí llevó a sus animales, ahí llevó a su gente, a sus siervos, Abraham, a ese lugar. Y en esos lugares fue donde él abrió esos pozos en ese tiempo. Vemos cómo a los ojos de Lot era muy bonito lo que estaba aconteciendo en ese lugar y estaba verde y todo eso, pero lejos que se fue acabando el pasto y esa agua se fue acercando más y más a introducirse en la ciudad de Sodoma y de Gomorra y estar, porque ya estaba dentro de la ciudad, entonces estaba bajo la cobertura del rey y de esa ciudad y de lo que acontecía en esa ciudad y de los demonios que operaban en esa ciudad, porque había mucho problema en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Entonces, pero se va ahí. Y Abraham, que se había ido al desierto y pareciera que no había nada verde ahí, ahí es donde hace sus pozos Abraham. Ahí es donde Abraham es bendecido, prosperado y multiplicado todo lo que tenía también. Entonces vemos los dos simbolismos, porque aquel buscó las cosas mejores, pero no eran tan buenas, porque tuvo que llegar hasta Sodoma y Gomorra, que a su tiempo fueron destruidas por su maldad, estas dos naciones. Pero vemos también el lado de Abraham, que parecía que era el desierto, y parecía que podía perecer ahí o morir, pues porque no había agua, porque no había nada verde. Pero sin embargo Dios le permitió abrir pozos de aguas que vivas. Cuando se dice la palabra de la escritura de aguas vivas, es cuando uno toca y abre pozos donde hay vertederos de agua que son ríos subterráneos. Entonces tienen una fuerza grande que cuando uno abre, sube la cantidad de agua inmediatamente, entonces puede surtir uno, y son inagotables ese tipo de pozos, porque son venas naturales de ríos subterráneos. Entonces Abraham los abre, y estos pozos a su tiempo fueron de bendición, porque Isaac los vuelve a reabrir, y hay agua en estos lugares, en estos pozos, que su padre Abraham en su tiempo los abrió. Pero quiero manifestar aquí las dos cosas, que Lot fue a dar a Sodoma y de Gomorra. Y ya sabemos lo que aconteció en estas dos ciudades para no perder mucho tiempo ahí, pero vemos cómo son destruidas. Y aún él y su familia pudo haber sido destruidas si no hubiera sido por la misericordia que es nueva Dios cada mañana. Y por esa intercesión que tenía Abraham por su sobrino y su nuera y todos los que habitaban ahí, ¿no? Pero él estaba clamando por ellos y todavía le dice a Dios, si por 50, por 40, por 30, por 10... Y le dicen ni por 5, diciendo al Señor, porque no hay siquiera, no hay, Abraham,
Sí, a Lot y aún ni al mismo Lot, sino únicamente por la intercesión de su tío. De su tío, pues lo sacaron los ángeles de ahí. Entonces vemos eso. Entonces hay muchas cosas que para nosotros seres humanos, a la vista humana, a la vista natural de nosotros, se nos hace muy buenas, pero realmente son caminos de perdición los que vamos a tomar. Entonces, seamos creyentes o no creyentes, debemos de tener mucho cuidado en tomar nuestras decisiones porque son las que afectarán en el futuro próximo. A nosotros sí, pero a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. A las siguientes generaciones, porque si nosotros es como recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la promesa de parte de Dios que seremos salvos nosotros, pero también toda nuestra casa, toda nuestra familia. Entonces, cuando la familia permanece bajo la cobertura, bajo la protección, bajo el cuidado de Dios, esas generaciones se extienden de primera, segunda, tercera y cuarta generación de bendición. Entonces, vemos aquí, era el segundo. Voy a hablar de Isaac, es el segundo porque fue Abraham, su padre, fue el que salió de su parentela a una tierra que el Señor le mostraría. Isaac estaba ahí y le dice, le aseguro que todas estas tierras que estás mirando, un día van a ser de tu descendencia. Y él era el segundo. Pasando después de su padre Abraham, Isaac era el segundo, que estaba pisando esas tierras y abrazando esa bendición. Porque le dijo, así como ves las estrellas, así va a ser de tu descendencia. Me imagino que le dijo, mira, así como ves todo polvoriento de arena, aquí así va a ser la descendencia hacia el futuro. Es una bendición grande, Isaac le está diciendo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de ver, porque es muy importante, pastor, porque miren, hay tantos ejemplos como en el Nuevo Testamento del hombre rico y el mendigo llamado Lázaro. Porque todo el mundo podía haber dicho, rico, wow, tiene mucho dinero y hace cada día banquetes con esplendidez y reparte bebidas y viene mucha gente a habitar con él aquí y pone música y fama, renombre, nomás para darse el cuello. Y miraban a este hombre mendigo llamado Lázaro que... A los perros le lambían las llagas, ¿verdad? Imagínense la las llagas, imagínense esperando que cayeran las migajas de la mesa para poder saciar su hambre o poder obtener algo que habían dejado alguna bebida para poder saciar su sed. Vemos que al último, este hombre rico, que la gente le saludaba por su riqueza, por lo que era y por lo popular que era, vemos que este hombre va y da al infierno completamente. Y vemos que un hombre mendigo llamado Lázaro, para la sociedad, para ese hombre andrajoso, lleno de llagas, que los perros le lambían las llagas y que estaba tirado en cualquier lugar, vemos que de repente este hombre está en el seno de Abraham, siendo consolado en ese lugar, y el hombre rico siendo atormentado en el lugar de tormento. Entonces vemos que nosotros como seres humanos, al ojo natural de nosotros, podemos equivocarnos grandemente en lo que estamos mirando, porque es un espejismo, es una cortina de humo que solamente da el mundo. Yo le quiero decir a la gente que nos está escuchando en esta noche, en esta mañana, esta tarde, depende del lugar que se encuentre a nivel mundial, porque así se escucha la radio, de que pongan mucha atención en eso. No es porque se vea tan bonito ni tan elegante las cosas, o se vean tan fáciles, atractivas para el ojo humano. Mejor ponga todas las cosas en las manos del Señor, órele y pídale la dirección. Y que Él ponga en su corazón la decisión que tenga que tomar, pero que haya paz y que haya tranquilidad en usted cuando va a tomar la decisión. Y le aseguro que en las manos del Señor va a tomar la decisión correcta que le va a servir a usted, a su esposa, a sus hijos, a su descendencia, porque te tomará una decisión con sabiduría, pero que no es una sabiduría natural y humana, una sabiduría que desciende de lo alto. Y eso es más importante que cualquier peso que podamos mirar, porque el ojo humano puede llegar a ese dinero y después puede hacer grande nuestra pérdida, nuestra ruina que podamos llegar a tener en nuestra vida. Entonces es muy importante para usted que me está escuchando en esta noche, de que ponga mucho cuidado, mucha atención en las decisiones que vaya a tomar. No quiero, porque el tiempo se nos está yendo ya y apremia, pero yo quiero decirle en esta noche que tenga mucho cuidado en las decisiones que va a tomar. Póngala todo en las manos del Señor. Y le aseguro con todo mi corazón que Dios va a escuchar la oración y la petición de su corazón. Y no la va a contestar como usted quiere, sino realmente como verdaderamente
conforme al corazón de Dios, conforme a la necesidad, conforme a lo que Dios está viendo hacia el futuro para bendecir su vida, para bendecir su familia, para bendecir su descendencia y sus posesiones, porque el Señor viene pronto y no va a venir por su casa, no va a venir por su carro, no va a venir por su cuenta de banco, no va a venir ni por su ropa, porque desnudo llegó y desnudo vamos a regresar con Él. Entonces, Él ha prometido, sí, venir por usted. Venir por aquellos que le reciban como Señor y Salvador de su vida. No por la cuenta en el banco, no por los carros, no por el dinero, no por la populación que tengamos. No, solamente por usted. Pastor. Amén, así es. Quería compartir también esta porción de la palabra que está en Isaías 55, en el versículo 7 en adelante. Isaías 55, verso 7 en adelante. Dice la Escritura: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo, apártese, ¿verdad?, del mal, y cambie sus pensamientos. Pero mire lo que dice el verso 8, pastor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira lo que dice la Escritura aquí. Mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. ¿Verdad? Amén. Dios tiene pensamientos de bien y de paz para darnos el fin que nosotros queremos, pero no a nuestra manera, sino a la manera Amén. de Dios. Amén. Colocó un ejemplo muy claro acerca de Lot y de eventualmente en este momento su tío, Abraham. Y vemos el otro caso también acerca de David, cuando es ungido por el profeta. Cuando el profeta va a ungirlo, cuando Samuel va a ungirlo, eventualmente, aún el mismo profeta estaba mirando la apariencia de los hijos, Sí. de sus otros hermanos. Y cuando vio llegar el grandote, el más alto, el más mayor de todos, dijo, este va a ser el rey. Y fue pasando uno por uno, y Dios le dice al profeta, hey, cálmate. Yo no miro las apariencias, yo miro el corazón del hombre. Entonces no es por las apariencias. Recuerde que la Biblia dice, Jesús dijo, Satanás es el príncipe de este mundo, o sea, del sistema de este mundo. El mundo te va a presentar cosas atractivas, llamativas, que eventualmente se puede percibir que te va a llevar a un camino aparentemente de bendición, de prosperidad, de abundancia, de tranquilidad, de paz y de reposo, y te va a tratar de engañar y de desviar tus ojos del autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Te va a tratar eventualmente de comenzar a desviar del camino de Dios a los caminos de este mundo, del afán y del príncipe de este mundo, del sistema de este mundo. Por eso Romanos 12 dice, os ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santos y agradables, que son vuestro culto racional. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Para que puedan comprobar cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Entonces, nuestra enseñanza, nuestro consejo que eventualmente te queremos transmitir a ti, amado, amado amigo, hermano, familiar que nos estás viendo, nos estás escuchando en esta hora, mañana, tarde o noche, y es que comiences a enderezar tu camino, alinear tu camino a la voluntad, al propósito y al plan de Dios para tu vida. Para que no te vaya a ir como en feria, no te vayas a estrellar, a darte contra la pared. Cuando veas que las cosas no te salieron como tú querías, como pensabas, como soñaste, como te imaginabas o te las contaron. Eventualmente, quiero regalarte esta, ya vamos concluyendo, pastor, el tiempo avanza, el tiempo apremia, pero no quiero sin antes eventualmente
concluir con esta porción de la Escritura, y está en el libro de Proverbios 14, Proverbios 14, verso 12 en adelante. Proverbios 14, 12, dice la Escritura: hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al ser humano le parece derecho, aún mismos creyentes y conocedores de la palabra de Dios. Sí, amén. Aún conocedores de la palabra de Dios, y se dejan deslumbrar por las promesas y los ofrecimientos de este mundo y del sistema de este mundo. Y se desvían por completo de las promesas y las bendiciones de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, dice la Biblia, que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. El justo por la fe vivirá. Así es, pastor, amén. Dice, vuelvo y repito el 12, del Proverbios 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Verso 13. Aún en la risa tendrá dolor en el corazón. El corazón y el término de la alegría es congoja. Verso 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. El necio de corazón. Famosos, ricos deportistas se suicidan o mueren de una sobredosis de droga o de alcohol. ¿Por qué? Si tenía dinero. ¿Por qué? Si tenía fama. ¿Por qué? Si tenía mujeres. ¿Por qué? Si tenía lujos. ¿Por qué? Porque eventualmente estaban hastiados, cansados de la vida. No encontraron propósito. No encontraron eventualmente satisfacer los verdaderos deseos que había en su corazón. Porque todo ser humano tiene un vacío en su corazón del tamaño de Cristo, que únicamente Amén. lo puede saciar y llenar Jesucristo. Amén. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo, en paz. Pastor, eventualmente el tiempo transcurre, el tiempo avanza, se fue, pero esta es la enseñanza. Si usted eventualmente quiere colocarle un título a este mensaje que acaba de escuchar, puede colocarle: cómo caminar en la voluntad de Dios. Cómo caminar en los caminos y en la voluntad de Dios. Para caminar en la voluntad y en los caminos de Dios, tú debes de conocer a Dios. Y no solamente conocerlo, sino retener su consejo en tu memoria y en la tabla de tu corazón. Y no solamente escucharlo, conocerlo, escucharlo, sino también poner en práctica, vivir la palabra. El cristianismo no es una religión. Cristo no es una religión. El cristianismo y Cristo es un estilo de vida que eventualmente aquí en la tierra tenemos la chance y la oportunidad de poner en práctica, colocar en práctica el consejo y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Y eventualmente ser bendecidos en esta tierra y mucho más en la venidera. Amén. Pastor Evaristo, el tiempo se nos acabó. Este es el consejo que le queremos transmitir en esta hora, pero no quiero sin antes cerrar con una oración. Quiero, por favor, pastor, de que eleve una oración por cada radio escucha que en este momento se encuentra conectado o se va a conectar a futuro vía Facebook, que va a ver esta transmisión en vivo por vía Facebook. Eleve una oración, por favor, pastor. Vamos a orar, pastor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por esta tu palabra, por este consejo que tú nos das, Señor, para alcanzar una vida placentera, una vida, Señor, cubierta bajo tu protección, bajo tu cuidado, Señor. Yo te pido por las personas que están escuchando esta palabra en este momento, Señor, y por aquellos que van a escucharla a través, una vez más, sobre Facebook y la radio, papá. Yo te pido, Padre, en este momento que esta palabra quede plasmada, Señor, guardada en las tablas del corazón de cada persona que ha escuchado esta palabra, y yo la cubro con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Aquellos que hoy han escuchado y han hecho, Señor, ahí en su casa te han pedido el tratar de poner en práctica esta palabra y este consejo en sus vidas, Señor. Yo en esta noche ato, Señor, todo espíritu demoníaco que quiera oprimirlos, que todo espíritu demoníaco que quiera obstaculizar, Señor, lo que ellos han pensado y han creído
en este momento, en el nombre de Jesús, los sueltas y les permites, te ordeno, que puedan poner en práctica esta palabra y este consejo en el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta noche. Así es, gracias Pastor Evaristo. Eventualmente ya concluimos, pero no quiero sin antes dejarle nuestros números telefónicos para que usted se pueda contactar con nosotros, nos pueda enviar sus mensajes y eventualmente también sus opiniones. Y si eventualmente usted quiere que tratemos o desarrollemos un tema específico, también nos puede escribir a los números telefónicos. El número telefónico del Pastor Evaristo Sasturay es el área 909-265-0661. Vuelvo y repito, área 909-265-0661, Pastor Evaristo Sasturay. Y mi número telefónico de su servidor es el área 909-346-4129. Vuelvo y repito, área 909-346-4129. Eventualmente nos encontramos pues ubicados en la ciudad de Fontana, California. En este momento tenemos las 8:08 de la noche, hora Pacífico. Un saludo muy cordial, muy especial a todas aquellas personas que se conectaron en esta hora o que eventualmente se van a conectar vía Facebook. Recuerde, estos programas los estamos retransmitiendo en el transcurso de la semana por esta radio cristiana El Vino Nuevo. También se puede contactar dándole clic a los links que aparece en el Facebook. Ahí está el enlace para que le pueda hacer clic allí y puede pasar directamente a la radio. También está nuestra página web que se llama www.ministeriointernacionalelvinonuevo.com. Ahí también usted puede ver reflexiones, puede ver nuestra visión y eventualmente puede ver el desarrollo de esta radio cristiana. También eventualmente queremos recordarle de que nos encontramos también en una aplicación de los celulares o equipos móviles que se llama el TuneIn. Eventualmente usted puede entrar al TuneIn y ahí puede descargar la aplicación y hacer parte de esta radio vía internet, por vía Wi-Fi. Eventualmente, sin más preámbulos, Pastor Evaristo, se nos agotó el tiempo. Sí, gracias por sintonizarse, gracias por conectarse, gracias por acompañarnos y hacer parte de esta radio. Gracias por regalarnos parte de su tiempo y de su vida para escuchar este mensaje en nuestros labios. Eventualmente se despide de ustedes en esta hora su amigo, servidor, Pastor Edwin Ospina. Hasta una próxima emisión. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.